Muy buenas noches, mis queridos estudiantes. Hoy tenemos un tema nuevo, los sustantivos de la segunda declinación. Los sustantivos es un tipo de palabra. ¿Recuerdan cuando habíamos estudiado las categorías gramaticales? Bueno, vamos a comenzar hoy con los sustantivos. Y lo vamos a hacer con el texto que hemos venido trabajando, que trabajamos en el bimestre anterior, que es Efesios. En este caso, seguimos con Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablos, apóstolos, Cristo Jesús, diacelimatus, Theu, tisagui, tisusin, en Efeso, que pistis en Cristo Jesús. ¿Sí? Y la primera palabra que tenemos en el texto es Pablos. Pablos también podemos pronunciarlo como Paulos. Paulos es la pronunciación griega antigua y es la que vamos a ver mucho en las transliteraciones que se hacen en los diccionarios, en los léxicos. Paulos. Entonces colocamos aquí Paulos. Paulos es un sustantivo, Paulos o Pablos es un sustantivo de segunda declinación, de la segunda declinación. Cuando nosotros estemos analizando los sustantivos, tenemos que sacarle la categoría gramatical, que en este caso es el nombre, un nombre, ¿verdad? Y después tenemos que identificar el género, el número y el caso. Más o menos así. Un sustantivo, ¿verdad? Nombre o sustantivo. Después viene el género, el número y el caso. Ok, en el género nos vamos a apoyar generalmente los diccionarios y cuando usted abra cualquier léxico se va a apoyar es con el artículo, ¿sí? Pero en griego nosotros tenemos tres géneros. El primer género femenino, masculino y tenemos el género neutro. Son tres géneros. Y generalmente el diccionario, por ejemplo, coloca Paulos, así, o Pablos, y después coloca una coma y le coloca el artículo, jo. Y ya sabemos con el artículo que este es masculino, nos apoyamos con el artículo, ¿sí? En cuanto al número, es igual, es singular y plural. Y en cuanto al caso, los sustantivos tienen 5 casos. El vocativo, que es el caso de la llamada o invocación. El nominativo, que es el caso del sujeto. El genitivo, que es el caso de posesión. El acusativo, que es el caso del complemento directo. Y por último, el dativo, que es el caso del complemento indirecto. Entonces tenemos que cuando vayamos a hacer el análisis de los sustantivos, tenemos que saber el género, el número y el caso. ¿Y qué es un sustantivo? ¿Sí? Ok. Eso por un lado. Los, los sustantivos en español, vamos a explicar primero en español. Por ejemplo, si nosotros traemos una traducción y trabajamos el sustantivo Pablo, ¿verdad? Los sustantivos en español no declinan, o por lo menos no declinan en cuanto al caso, en cuanto a género y el número sí, pero en cuanto al caso
no declina. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Decimos el vocativo, vamos a hacer un ejemplo del vocativo en español. Nosotros pudiésemos decir Pablo, y una vez colocamos la coma, esta coma se llama vocativa. Escribe la carta a los santos y fieles. O vamos a poder decirle Pablo, escribe la carta. Y es como que si no estuviésemos llamando a Pablo y le dijésemos, escribe la carta. Pablo, escribe la carta. O Pablo, escribe una carta. Esto es el vocativo. El nominativo es el caso del sujeto. Sería entonces Pablo, sin la coma, escribe la carta. En este caso, Pablo es sujeto de este verbo. ¿Sí? Es el caso nominativo. Pablo escribe la carta. En cambio, en el vocativo, tú llamas a Pablo. Pablo, escribe la carta. O como diríamos nosotros, Pablo, escribe la carta, chico, que te la están esperando. Es como una llamada. Eso es el vocativo. Después viene el genitivo. En el genitivo, ¿cómo pudiésemos hacer? Vamos a colocar esto. Alguien llevó la carta de Pablo. Llevó la carta de Pablo. De Pablo es el genitivo. Es el caso que relaciona dos sustantivos y esa relación en este caso es de posesión. Relaciona carta con Pablo. Entonces es ese caso, genitivo. Viene después el caso acusativo. Diríamos que es el caso del complemento directo. Pudiéramos decir, ellos saludan a Pablo. Este es el complemento. Esto sería un complemento directo. Cuidado que muchos se confunden acá, que como está la preposición a, ya dicen, no, esto es un complemento indirecto. ¿Cómo sabemos que esto es un complemento directo? Bueno, porque podemos cambiar esta frase a Pablo por lo. Y podemos decir, esta frase es igual a ellos lo saludan. Ya sabemos que lo es complemento directo. Después viene genitivo, acusativo y viene el dativo, que sería el caso del complemento indirecto. Vamos a ver qué se nos ocurre para el complemento directo. Vamos a colocar ellos escriben una carta para Pablo. Para Pablo es el complemento indirecto. Y el complemento indirecto lo podemos cambiar por le. Entonces, ellos le escriben una carta. Ellos le escriben una carta. Ok. Porque carta aquí sería el complemento directo. Entonces ya tenemos los casos en español, ¿no? El caso vocativo, que es el caso que muy poco se ve en griego, pero es el caso de la llamada, de la invocación, el nominativo, que es el caso del sujeto, el genitivo, que es el caso de posesión, el acusativo, que es el caso del complemento directo, y el dativo, que es el caso del complemento indirecto. Ok. Si notamos acá, todas las veces que dije Pablo, fíjense, todas las veces que dije Pablo, la palabra Pablo no cambió. Siempre fue la misma. ¿Y cómo sabemos los casos de Pablo en español? De la palabra Pablo, ¿qué función cumple Pablo, la palabra Pablo en la oración? Es no porque haya cambiado la palabra, sino por el lugar que ocupa en la oración. Así lo hacemos en español. Pero en griego, la palabra Pablos, o Paulos, como usted prefiera,
la palabra Pablos declina, es decir, cambia de acuerdo a su función. Eso es lo que significa declinar. Y hay tres formas de declinar en los casos, en los sustantivos. Hay tres declinaciones. Los sustantivos declinan, ¿verdad? Está la primera declinación, que son con los sustantivos. Siempre se utiliza el nominativo y, de ita o eta, y alfa, que generalmente estos son femeninos. Está la segunda declinación, las palabras terminadas en os, y está la tercera declinación, que en el nominativo singular termina con sigma. Hoy nos concentraremos solamente en la segunda declinación. Son los sustantivos que más aparecen en el texto griego, pero también aparece tanto la primera como la tercera. Pero el caso es que estudiemos la segunda declinación. Vamos otra vez con Pablo. Cuando tenemos la palabra Pablos en griego, esta parte de la palabra le vamos a llamar raíz, porque es la parte de la palabra invariable. Y la otra parte de la palabra, le vamos a llamar desinencia. Esta desinencia. Bueno, ok. Esta es la que varía. Entonces, de acuerdo a donde esté ubicado la palabra Pablo, entonces es el caso. Por ejemplo, vámonos otra vez acá. Pablo escribe la carta. En el caso vocativo, no sería, el caso vocativo, en griego sería Pable. Y esta última parte, esta sería la declinación. ¿Sí? En el caso nominativo, sería Pablos, como leímos. Esta sería la declinación. En el caso genitivo, sería Pablo. Y esta sería la desinencia, la declinación. En el caso acusativo, sería Pablon. Y este sería la desinencia. Y en el caso, ¿cuál nos queda? Dativo, sería Paulo, con una iota suscrita. Y esta sería la desinencia. Todas estas desinencias son del nombre de la segunda declinación del singular. Y nos vamos a quedar con el singular porque eso es lo que vamos a estudiar por hoy. Segunda sería nombre de la segunda declinación. Ponerle aquí. Singular. Entonces Pablo declina aquí con el vocativo, así con el nominativo, así con el genitivo, así con el acusativo y así con el dativo. Y si usted se aprende estas terminaciones, usted pudiese saber, para mí es más fácil, cuál es la función que está dentro de la oración, de la palabra dentro de la oración. Vamos al texto que estamos estudiando, que es Pablos. Ok, tenemos a Pablos. Vamos a ver por terminaciones, ¿verdad? Pablos termina así en Pablo. Este es un sustantivo, ¿verdad? De la segunda declinación. Y está en caso nominativo, porque termina así en os.
¿verdad? Apóstolos también es un sustantivo y termina en, vamos a cambiarle de la segunda declinación. Termina en os. Cristo termina en o. Y ya dijimos por aquí, que es caso genitivo. Fíjense, aquí está. Vamos a dejarlo aquí. Caso genitivo, aquí está. ¿Verdad? Otro sustantivo. Isu. Otro sustantivo. Sustantivo no, sustantivo. Dia es una preposición. Celímatos, aunque termina en os, no es de la primera declinación, porque hay que tomar en cuenta atos. Este sería tercera declinación, no los vamos a ver ahorita. Seu, ¿ve? Sustantivo de la, vamos a poner uno sobre los sustantivos, y ustedes saben, colocamos uno porque es como la digitalización que hicimos en las clases pasadas, ¿verdad? Ti sería un artículo, agis o agiois sería un adjetivo, tis es un artículo, usin, esto es un participio, después lo analizamos. En Efeso, aquí tenemos otro sustantivo y termina en omega con iota suscrita, entonces sería dativo, aquí está. Dativo. Seguimos. Que pistis, este pistis también, pero este es plural y después lo analizamos. Este es plural. Después viene Cristo, perdón. Isu. O Iesu. Isu o Iesu, dependiendo de la pronunciación que adoptes, si es la clásica o la moderna. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta clase. Ya sabemos, para repasar, que estas formas llamadas desinencias son las que nos dicen la declinación. En este caso, esta os, u, om y o son las de la segunda declinación. Singular. Después veremos la del plural. Bueno, hasta aquí la clase. Espero que le sea de provecho y después seguimos.